Bienvenidos chicos, aquí estamos en otro episodio más de tu podcast Huellas de la Montaña con Jordi Tons y Javier. Y en el día de hoy, pues Javier, hoy tenemos a un invitado. Y este invitado, Javier, nos llega de la siguiente manera. Es muy interesante. Pues resulta que un día estoy en TikTok, Javier, y me encuentro un TikTok que dice, ¿sabías que hay un hombre que ha cruzado todo el Amazonas de extremo a extremo? Se llama Stanford. Y esta es su historia. ¿Y qué pasa? Que no te imaginas todos los comentarios, Javier, que la gente decía, no, el mérito no es de Ed, el mérito es de uno que se llamaba Gadiel, que fue su guía y fue realmente quien se lleva el mérito de haber cruzado el Amazonas. La cabeza detrás de esa atravesar el Amazonas lo tuvo Gadiel y es nuestro invitado, Javier. Así que nada, te doy para que tú le des la bienvenida y le dé entrada. Bueno, Gabriel, bienvenido al programa. Yo quiero que me cuentes todo de esa hazaña, por favor. Mira, Adelante, Javier, Gadiel, encantado, mira, bienvenido. Javier, Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúa viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. es un gusto estar conectado con ustedes y a través de ustedes al mundo, para poder contar mis hazañas por el Amazonas. Entonces, es lo siguiente, Bueno, ¿no? El año que de 2008. hecho tú, Gadiel, perdón, que tú estás ahora mismo en el Amazonas, estamos directos, tú estás en el Amazonas ahora mismo, ¿correcto? Sí, claro. Wow. Ya, Pues adelante, entonces, Gadiel, adelante, cuéntanos de ti. entonces, fue el 2008, el cual, yo normalmente, trabajo como técnico forestal en aquel entonces, y que ahora, hoy en día, también sigo desempeñando, la carrera como técnico forestal en mis trabajos cotidianos. Pero bueno, regresando al 2008, tuve la oportunidad de poder encontrar a aquel hombre, Ed Stafford, el inglés, que él hablaba un poquito de español, que por suerte, gracias a Dios, yo lo podía entender y parece que practiqué bastante con mudos. Ya, y entonces, sucede que no tenía nada que hacer en aquel entonces, ya no tenía trabajo, me habían despedido de mi trabajo, entonces, pero para aquel entonces no sabía. Y dado el caso de que se apareció el hombre Stafford, y me propuso caminar las Amazonas. Me dice, ¿sabes qué? Mira, yo ya vengo caminando 3 meses y tengo problemas con los indígenas, tengo problemas con mi amigo, se me abandonó, se fue a Inglaterra, y mis otros guías también se van. No, ellos no pueden, no tienen miedo a acompañarme. Entonces, este, me dijo, ya yo le digo, normal, yo te puedo acompañarte por 5 días, le digo, por 5 días te acompaño. Entonces, los 5 días él me mostró el mapa de recorrido por donde teníamos que caminar. Entonces, yo quiero atravesar esta parte de aquí. Yo sabía que era muy peligroso porque ya antes yo ya trabajaba por esa zona, conocía muy bien esa zona. Entonces, incluso maté a dos de mis amigos a mi delante cuando nosotros veníamos con balsa,
y eran los achánicas casi agresivos, porque sucede que el ellos estaban golpeados por el terrorismo, ¿no? Entonces, en esto yo tenía mucho cuidado. Entonces le dije, sí podemos llegar al lugar donde tú pretendes llegar, ¿ya? Pero en 5 días yo te hago llegar a la zona, al lugar donde tú pretendes llegar. De ahí vemos lo que pasa. Entonces, llegamos a un acuerdo, pero no le dije por dónde le voy a llevar yo, porque yo sí tenía un camino por dónde salir. Entonces, conocía el Amazonas, conozco perfectamente esas rutas por donde caminaban incluso los narcotraficantes, los que ya trabajan con todo, y yo sabía mucho de eso, y hasta ahora, gracias a Dios. Entonces, ya continuamos. Al día siguiente, lo que hice es, ya agarré una mochila pequeña, una zapatilla como un buen campesino, como un buen montarazo, dicen acá en el Amazonas. Entonces, le dije a mi familia, ya sabes qué, hermano, voy a ir por 5 días, voy a ir por 5 días y regreso. Entonces, me fui amaneció un día martes, 9 de agosto, me acuerdo. Me fui a su hotel y él ya estaba a las 5 de la mañana, me estaba esperando. Entonces, continuamos nuestro viaje, agarramos un auto, nos fuimos a un tal llamado Puerto Copa. Después de ese Puerto Copa, tomamos el bote para irnos a Puerto Quiteni. Y de ahí todavía él tenía el punto de recorrer, tenía 2 horas más arriba. Entonces al día siguiente recién nosotros tomamos ese punto. Pero justo yo ahí acordé con él, le digo, ¿sabes qué? Vamos a ir por tal ruta, vamos a ir un día por esa ruta, de ahí vamos a ir otro día por otra ruta, otro día, o sea, planificado nuestra ruta. Comenzamos a caminar, pero él no sabía que estaba yendo por una zona muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no quería asustarlo. Y entonces, él me dio una mochila, ya cada uno con su mochilita. En aquel entonces, para ese entonces, él, como no me conocía, él tenía ese temor de que yo pueda robarle, pueda asaltarle, pueda hacer algo, quitarle sus cosas. Pero en mi conciencia, en mi mente, nunca se pasó de hacer daño a nadie. Yo trabajo limpio y mi trabajo es limpio, decía siempre. Entonces comenzamos a caminar. Ese día mis pies me empezaron a doler a las 4 de la tarde, pero aprendí algo de esto, de esta caminata pequeña. Dije, puedo estar mal, pero mi moral está en alta. Lo que tengo es moral, y con la moral voy a seguir caminando. Entonces seguimos caminando y cada vez le preguntaba, ¿cómo estás? Le esperaba, porque yo era más ligero que él. Entonces siempre le esperaba. ¿Ya? Entonces, al llegar la tarde del tramo, ya habíamos llegado a un punto. Le dije que aquí hay un pequeño caserío donde viven unas pequeñas familias de Achani. Ahí vamos a quedar porque yo lo conocía a esos Achani. Entonces llegamos a ese lugar y le digo, le saludo en Achaninka. Ya era la tarde. Saben, Maroni, saben, Tirampan, o sea, les saludo, buenas tardes, con todos, buenas tardes, varones y mujeres, ¿no? Entonces les empiezo a hablar de que quiero quedarme en su casa, les vamos a pagar, voy a quedarme esta noche. Y ellos salieron aceptándonos. Quedamos ahí esa noche, comimos yuca asada, ¿no? Entonces, y un pescadito.
Cosa que al día siguiente tomamos unas fotos y nos cobraron 50 soles por esa foto. Y continuamos nuestro viaje hacia otro lugar. Y así continuamos recorriendo, filmando, haciendo unos pequeños videos y todo, ¿no? Entonces, al siguiente día, ya mis pies ya dolían más. Y había zona, y esa zona no había agua, no había mucha agua. Entonces, y Wow. era mucho verano, ¿no? Entonces yo más me preocupaba por el inglés, porque no estaba acostumbrado a tomar cualquier agua que hay en la zona. Pero dado este caso de que yo lo veía que ya él empezaba a buscar agua, le digo, esta agua es buena, vamos a tomarlo. Yo agarré y empezó a tomar el agua. Como yo estoy acostumbrado a la zona, entonces a mí no me va a hacer daño al agua. Pero a él sí. Entonces él sacó unas gotitas, Diodine, que le llama. Él puso 2 gotitas a su agua y tomó. Y continuamos nuestro viaje. Así llegamos a un pueblito a un pueblo que se llama San Martín de Pangoa. Ya caminamos 3 días con ellos. Entonces, ahí nos hospedamos. Al día siguiente continuamos nuestro viaje hacia Puerto Coco. Algunos nos decían, ¿a dónde van? Es peligroso. Yo en mi mente decía, pero para un hombre que cree en Dios no es peligroso, voy a continuar. No le hagas caso, le decía yo así. Seguíamos caminando. Continuamos nuestro viaje, llegamos a un lugar que se llama Chiriari, ya 4 días. Entonces, un tal de Chiriari, Gloria Bamba. De ahí de ese lugar ya faltaban 6 horas más para llegar ya al lugar donde ya le iba a dejar a él. Entonces continuamos nuestro recorrido. Cosa que era un día sábado, ya, y llegamos al lugar de Puerto Copa. Entonces ya eran las 3 de la tarde, y entonces en ese lugar le dije, ya, Ed, ya he cumplido mi trabajo, hasta aquí nomás queda contigo. Entonces, porque inclusive él me había ofrecido a pagar 30 soles diarios, ¿no? Entonces yo dije, ya, aquí ya quedo, ¿no? Pero en esos días que yo caminaba con él, me parecía algo familiar, me iba familiarizando. Y aparte, es que mi espíritu de aventura se iba conectando poco a poco más con él, con el de él, ¿no? Entonces, Ok. como que vivíamos ya casi, como que si ya lo hubiese conocido años. Entonces, le hablaba despacio, le iba enseñando el español, cosa que cuando él vaya más allá, o sea, ya, si él ya no logra caminar conmigo, él ya pueda comunicarse más con otras personas. Entonces yo les dije ese día, Ed, yo te voy a ayudar a buscar otro guía, pero a Shannon, ¿ya? Entonces para que puedas caminar con él. Y en ese día, Puerto Copa, nos quedamos 2 días. Ese día, él me dice, en ese entonces yo no alibaba cerveza. Y él me dice, Cho, podemos tomar cerveza, y sabes que a los europeos les gusta tomar su cerveza, ¿no? Ya pues, le digo yo de alegría, ¿no? Porque ya también había sido un placer, una alegría haber caminado todo ese tramo, ¿no? Y en mi mente decía, pero si me dice que continúe con él hasta Atalaya, yo me voy, decía, porque yo no pierdo nada, no tengo hijos, no tengo familia, decía yo, ya soy solo, decía, ¿no? Entonces me voy. Entonces en esa pequeña borrachera que hemos tenido tomando ahí, le digo, Ed, yo te voy a ayudar a buscar guía, ¿ya? Y si quieres, me dice, yo conozco de esta zona de aquí para abajo también, les digo, hasta Atalaya, hasta cierto lugar, yo conozco el Tambo, ya habíamos recorrido el N, ahora nos tocaba el Tambo, o sea, todo el Tambo hasta Atalaya, a llegar al Tucayali. Entonces, en ese entonces,
el recorrido al día siguiente ya empezamos a buscar guías y todo esto. Y encontramos un guía ahí que aceptó, ¿no? Pero en su rostro lo veía que no, él que no, que no quería, que sí quería, ¿no? Entonces, les digo, ten cuidado, les digo yo así, ten cuidado. Me parecía que estaba bien conectado yo a su expedición de él, porque yo lo considero aún y siempre lo consideraré, porque él es el que ha organizado todo esto, ¿no? Entonces, les digo, me dice, yo quiero caminar contigo, pero bueno, este guía también vamos a llevarlo, me dice. Ya, pues les digo, yo no hay problema, yo te acompaño, les digo. 15 días, de ahí habíamos hecho el plan, y ahí nos tomaba 8 días para llegar a Atalaya. Entonces, contratamos el guía, algo organizamos, salimos un día lunes hacia Atalaya, ¿no? Ya el río más grande, pues ya habíamos pasado casi lo más peligroso, pero aún todavía nos quedaba todavía el peligro, ¿no? Y que siempre lo hay en todo el lugar. Entonces resulta que comenzamos al día siguiente, un día lunes, salimos a las 8 de la mañana y continuamos nuestro viaje. El guía, la mochilita, yo mi mochila, vámonos. Entonces yo seguí, ya dejé de lado mi familia, dejé de lado mis hermanos, ya no había contacto con ellos. Continué mi viaje. Me acuerdo haber caminado 3 horas con ese guía. El guía ya se cansó y dijo que no quería caminar, que no va a continuar, que se va a regresar a su casa. Entonces nos miramos, le miré a él y me dio, o sea, sentí como que una nostalgia, una pena de que él caminara solo. Yo ya me puse, o sea, ya me puse en el zapato de él, ¿qué pasaría si a él le sucede algo? Yo siempre me voy a sentir culpable. Entonces voy a continuar con él, digo, hasta donde él quiera que vaya. Entonces le dije que regrese ese día, no vale, le digo. Ya, y le pagó lo que es y que sí, se regresó. Entonces, nosotros continuamos nuestro viaje. En ese tramo te digo que no había una sola gota de agua hasta llegar a una casa. Teníamos que llegar a una comunidad Mazaroveni porque yo conocía ese lugar. No, aún todavía seguía conociéndolo. Y llegamos, él lo único que miraba era el agua de los carros, de las huellas que dejan. Había coches, hacía agua, medio sucio. Él agarró, no, les digo, no tomes eso. Entonces llegamos a una sombra y se llenó el agua y lo puso tallo pero yo no, yo continué aguantando la sed, no, yo sé dónde hay agua y tengo que llegar allá. Ya, entonces, él me tomó el agua, pero daba el caso de que ya no resistía también yo, porque eran las 3 de la tarde, aún todavía nos faltaba 2 horas para llegar a Mazaroveli. Entonces, resulta, había en el agua, el río se acercó por la carretera donde estábamos caminando. Ya, y yo bajé a traer agua, claro, lógico, el agua es sucia siempre, y ya la sed, yo normal, yo estoy acostumbrado, empecé a tomar el agua. Yo no quería que lo pongan ni ni nada de pastillas, porque para mí, a él es bueno, para mí no. Entonces llegamos a Nazaroveni. En Nazaroveni nos quedamos, saludé al jefe de esa comunidad, eran achánicas, y así. Y ya les dije que no vamos a contratar más guías para días o para estar con nosotros. Donde podemos contratar guías, contrataremos. Donde no hay, nos vamos a ir. Decía siempre así. Entonces, ese día nos permutamos ahí, al día siguiente continuamos nuestro viaje. Pero sí, yo tenía cuidado de un pueblito que se llama Otica.
ese pueblito siempre era golpeado por el senderismo, los terroristas. Entonces, pero yo no le decía, oh, ¿sabes qué? Por ahí está peligroso, no vamos a ir. No le sembraba el pánico, le trataba de alientar, vamos a ir. Entonces, pase lo que pase. ¿Ya? Y ese día no llegamos a ningún pueblito, quedamos en un río, pero al tramo de Lotica. Entonces, él armó su camita, yo no tenía más que mosquitero y una colcha, una sábana que tenía, y ahí me cobijé con ellos. Entonces, en resultado ya, bien, viviendo la experiencia, yo me sentía feliz sin importarme de lo que había pasado, lo que va a pasar, ¿no? Evitaba el miedo, y a veces salía a la noche, espectaba la noche, bonito, o sea, lo sentía, el margen de la exploración, ¿no? De la caminata. Al día siguiente me levanto y justo veo dos nativos que venían, dos asháninkas. Pucha, y medio que me sorprendió, pero me acerqué y les saludé a ellos en su idioma, un poco de idioma les puse, que cuando uno habla su idioma de cada comunidad, de cada nativo, ellos se sienten alegres, contentos, y saben que eres Normal. uno más de ellos, ¿no? Entonces, oh, Gabriel, pero entonces alegre, tú te sabes muchos lenguajes. Tú te más sabes o, muchos lenguajes. ¿O más son o menos, diferentes? sí, más o menos. Sé un poco de achánica, un poco de quechua, un poco de chipibo que estoy aprendiendo por mi esposa, y bueno, que es el portugués por mi mamá, el inglés que lo aprendí ya estudiando y hablando también, ¿no? Entonces, continuando con esto, le presento a él, les digo, señor, mira, este es mi amigo, él es extranjero, él es de Inglaterra, le explico lo que estamos haciendo, y ya no hay problema, pasen nomás y continuamos nuestro viaje. Y ese día mi meta era llegar a un lugar, Mazoronquiari, ya, de un tal Poyeni más acá, a dos, a 1 hora más, a 2 horas más arriba. Entonces, tratamos de ir por esa zona. Por ahí también habían matado a dos extranjeros, cuando están mayormente los nativos, cuando están matateados, están ebrios, borrachos, ellos pueden cometer cualquier locura. Entonces, lo que yo temía siempre era, si vamos a dormir, hay que entrarnos al monte, al bosque. Entonces, sin tratar de dejar nada de huellas que hayamos ido por ahí. Entonces, siempre era la meta esa. Entonces, él le enseñó, o sea, iba enseñándole lo que él no conocía, el lugar, ¿no? Él podía tener experiencia Claro. en lo que es el ejército, porque él era militar, es militar, ya, pero yo tengo experiencia en lo que es selva, que es muy diferente a hacer prácticas del ejército. Entonces, así continuábamos y llegamos, gracias a Dios, llegamos al lugar de Mazaronquiari, donde yo le digo, y justo nos intersectó dos achánicas borrachos, y me dice, ¿quiénes son? Les, también me puse más fuerte, valiente, y tengo que dar la vida, voy a dar por alguien, digo, me iré contento, dije, sí. Entonces, me enfrenté con ellos, les digo, ¿sabes qué? Estamos caminando, no estamos haciendo nada de malo, ¿no? Más bien quiero conversar con tus compañeros, con el jefe de tu comunidad. Aquí están mis documentos, aquí están sus documentos del señor, y nosotros no estamos haciendo nada de malo con ustedes. Y su temor es de que ellos creen que nosotros somos pistajos o pelacaras.
que se le llama, que llevan su órgano, su cara, etcétera, ¿no? Eso siempre hay aquí en la zona. Es golpeado esto de ahí. Y es una realidad porque hace años atrás ha habido problemas con este tipo con esos nombres de los de la cara, ¿no? Entonces, nos llevaron nos acompañó a su comunidad y estábamos, y era un joven más que el jefe de la comunidad. Y el jefe nos recibió contento, alegre. Pudimos conversar, nos llevó, nos invitó a cenar, y ese día comimos, cenamos y conversamos lo que estábamos haciendo. Le digo a Stafford, le digo, ¿sabes qué? Hay que pagarle a este señor por la gratitud que tiene con nosotros, que está haciendo. Entonces, para que otro día tengamos puerta libre. Entonces, al día siguiente le pagamos 50 soles y continuamos nuestro viaje. Continuamos nuestro viaje y ese día llegamos a un pueblito, y no me estoy, a ver, a un pueblito que se llama Ibochote. Ibochote. No, así de fijo. Y ya entonces, al cual quedamos en ese lugar. Y ahí contratamos otro guía y continuamos nuestro viaje. Y así íbamos avanzando. Ya nos acercábamos a Atalaya, y una vez que llegamos a Atalaya, pues ya casi sin guía hemos llegado ya a Atalaya. Entonces yo ya dije, hasta acá será, pues. Llegamos a las 3 de la tarde. Él estaba así, su sandalia se había roto y le veía que caminaba sin zapato. No sé si lo hacía porque él quería caminar así o porque simplemente lo hacía para hacer más real a los videos. Yo me sentía cansado, Claro. tenía heridas en los pies, pero no, yo no tenía que filmarme, o sea, yo no tenía esa opción de filmar, ¿no? Pero sí sentía los dolores, sentía la sed, ¿no? Entonces, llegamos a Atalaya y le entrego todas sus cosas a él. Le digo, bueno, Ed, hasta acá llegamos, yo creo. Le digo, de ahí le contamos, le cuento que yo he nacido en Pucallpa, les digo, y de ahí yo no regreso. Cuidado, de ahí desde los 7 años no regreso a Pucallpa hasta ahora, le digo. Entonces, también nos ponemos a tomar cerveza ahí. Y en esa tomadera de cerveza me dice, yo quiero continuar caminando contigo hasta Pucallpa. Pucha, digo, ya pues, Esa digo. tomadera Ya, esa tomadera de cerveza tiene consecuencias. sí, 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 sí. Yo ya me comprometí. Ahí le dije, Ed, escúchame, le digo, yo quiero caminar contigo, pase lo que pase. Si voy a morir, voy a morir. Si voy a vivir, voy a vivir. Pero quiero llegar contigo. Quiero caminar contigo, le digo. Te voy a ayudar hasta donde tú quieras. Hasta donde tú me digas, yo hasta acá voy a caminar contigo y yo me regreso a mi casa. Para mí no hay problema. Tú tienes la decisión, tú eres el líder, yo no, le digo. Entonces, pero me dijo, ya se venció mi pasaporte. Se venció mi pasaporte. Voy a regresar a Lima. Y tú te quedas esperándome aquí en Atalaya 15 días. En 15 días ya continuamos nuestro viaje. Ya no hay problema. De ahí, pero ya no tenía comunicación ni con mi papá ni con nadie. Ya. Solo éramos Ed y yo nada más. Entonces, esperé en Atalaya. De ahí regresó de 15 días él a Atalaya. De ahí continuamos nuestro viaje. Caminamos. Ahí también otro problema.
ahí ya en ese tramo de caminata, ya habíamos caminado un día de Atalaya hacia un tal Santa Rosa más abajo. Entonces, ya a las 6, las 3, 5 de la tarde llegamos a una casitas, ahí habían mujeres achánicas. Y les digo, que podemos quedarnos acá. Ya nos dice, y nos quedamos, pero ellos han agarrado sus cosas y desaparecieron de ahí. Ya no quedaron, nosotros nos quedamos ahí, pero ellos no. O sea, yo a la vez tenía un poco de miedo porque podían regresar y hacernos problemas, ¿no? Ya entonces, pero ya, ese entonces, llegamos a esa zona, dormimos ahí y al día siguiente continuamos nuestro viaje. Ya en un lugar llamado Pozo, cuando estamos con nuestro botecito inflable, estábamos cruzando el río, ahí nos intersectan con flechas, con balas, ¿no? Entonces, yo le digo, tranquilo, tranquilo, le digo a él, vamos a, nos acantamos al río, al canto. Tranquilo, le digo, ahorita vamos a conversar. Y habían 3 que venían así a matar, a querer matar, no sé. Y vienen y me ponen aquí la escopeta, aquí aquí en mi, en mi pecho. Entonces yo agarro y le digo, tranquilo, pa, le agarro la escopeta y le saco de mi pecho. 3 veces. Entonces, mira, le digo, vamos a conversar, le digo, podemos conversar. Mira, nosotros estamos haciendo un recorrido, estamos haciendo una expedición, carga. Entonces, estamos haciendo una expedición, le digo, y no tenemos nada que hacer otras cosas, no estamos haciéndoles daño, a ustedes nada, no estamos haciéndoles nada. Entonces nos agarraron, nos llevaron a la comunidad, hombre y mujer con machetes, palos, ¿no? Entonces, rebuscaron nuestras cosas y todo esto, lo vaciaron. Ven que no llevamos nada, le digo. Y ahora les digo, si ustedes nos hacen algo, su país de él va a venir a ustedes. Va a venir a ustedes y les va a hacer problemas, le dije así. Eso es lo que ustedes quieren. Háganos algo, ustedes van a tener problemas, le dije así. Entonces un poco de ya les hice asustar. Al final, ellos salieron, los 2 jefes salieron caminando con nosotros. Ellos salieron por 15 días, al final resultaron caminando 3 meses con nosotros. Entonces, sí, y entonces en ese recorrido íbamos caminando. Habían partes donde teníamos que navegar, o sea, cruzar, ¿no? El río como corre, de ahí teníamos que volver a caminar esa zona hasta el punto donde hemos dejado, o sea, por el otro lado del río. No, cosa que esto sea real, o sea, para poder ¿qué? Para poder hablar. Yo también le decía yo también le decía a Ed, le digo, Ed, esto no me parece bien. ¿Qué vas a decir tú cuando te pregunten? Yo al menos, yo quiero ser honesto, consciente de que lo que he hecho voy a contar y lo que no he hecho no puedo contar. Entonces, ese tramo falta caminar, le digo. Hemos bajado y necesitamos regresar. Ah, sí, tiene razón, Cho. Entonces regresábamos y caminábamos ese tramo. O sea, punto a punto. Entonces, de tal manera de que no quede nada de que hayamos agarrado un bote a motor o carro, no, nada de lo que, porque todo era caminando, caminar, caminar, caminar. Si había zonas donde teníamos que nadar, teníamos que nadar. Entonces estos muchachos, los dos achánicas que caminaron con nosotros, ya llegando así, pueblo en pueblo, nos ayudaban, ¿no? Entonces, caminando poco a poco,
llegamos ya a unos lugares, ellos hablaban con nosotros, los achánicas nos ayudaban, ¿no? Entonces, hasta que llegamos a Pucallpa, los 15 días, ya, y ahí de Stafford ya me dijo, Cho, ¿sabes qué? Yo quiero caminar contigo hasta la frontera, vamos a caminar. Entonces, así llegamos, ¿no? Continuamos nuestro viaje hacia Iquitos. En ese tramo de Pucallpa con Tamana, en un tramo nos agarraron otros ya los chipivos, ¿no? Entonces, ahí también con escopetas, con machetes, ahí estaban los dos achánicas. Ahí les digo, ya ves, ahora cómo se sienten cuando nos agarran así, ya ves, mira, ahora ustedes ya no son parte de ellos, ahora son parte de nosotros, le digo. ¿Cómo se sienten? Le digo. Y en ese tramo nosotros ahí cocinábamos, hacíamos café, tomábamos, pescábamos, ¿no? Ya usábamos nuestras redes, la red que teníamos para poder sobrevivir, porque no todo encontrábamos pueblitos. Habían días donde teníamos que dormir en el campo, en la selva, ¿no? Entonces, al ya caminar todo eso, y ahí nos agarraron un día, una noche, nos tuvieron así prácticamente presos, ¿no? Entonces, cuidándonos, porque ese día habían quedado, había desaparecido una persona ahí, o sea, se había ahogado, ¿no? Y ellos creían que el pistaco lo ha llevado el pelacara, ¿no? Total, él se había ahogado, estaba borracho en la canoa, de borracho ha caído al agua. Entonces, después de ello, ellos han averiguado todo eso y recién nos han liberado, ¿no? Entonces, así comenzamos nuestro recorrido, ¿no? Hasta que Wow. ya llegamos a lugares donde a veces nos hospedaban o a veces no. Teníamos que dormir en campo, hacer leña. Normalmente ya lo más trágico, trágico era ya de Leticia para el Brasil, porque ya ahí nos tocaba la inundación más fuerte, que allá más plano. Allá tenía que buscar lugares por donde caminar. Habían días donde que yo tenía, en el lugar de Pebas, en la parte de Pebas, había un río donde teníamos que cruzar. Stafford logró cruzar, yo casi no logro cruzar porque me empezó a agarrar calambre. Pero eso Stafford no se dio cuenta. Yo cansado, salí así apenas, casi ya agotado, llegué al canto y con unas bolas en mis piernas, en el calambre, me quedé parado, cansado, estirando mis piernas. Y de ahí él continuaba su camino. Y ahí yo como empecé a reaccionar y comencé a caminar, de ahí a alcanzarlo también. Y así caminábamos, ¿no? Cosas que a veces uno pasa. A veces a veces me enfermaba, a veces teníamos que a veces nos estábamos perdidos en la selva y él a veces su GPS y el internet no funcionaba. Entonces el que tenía que funcionar era yo, porque yo conocía la selva. Entonces vamos a ir por esta trochita por aquí, ¿ya? Entonces agarrábamos esa trochita, así apenas le sacaba. Llegábamos a un lugar y ahí se alegraba él, porque él pensaba ya estar perdido, ¿no? Pero no, yo no, o sea, yo conocía y no podíamos perder, casi imposible para perdernos. Así avanzábamos. De ahí llegó otro amigo, un fotógrafo a nuestro lugar, al grupo, se llamaba Kit. Él también continuó con nosotros un mes, caminó con nosotros, tomando las fotos, haciendo cosas, ¿no? Para nosotros, ¿no?
pero más como es más, al que le enfocaban al mundo era él, no a mí, ¿no? Pero, vale, entonces, entonces, ¿qué pasaba? Caminábamos, a veces hay días que él tenía unas heridas le había salido la leishmaniasis en su mano, ¿no? El cual él tenía que sacarse unos tumores, así que tenía agua, y unas ampollas, ¿no? Entonces yo también estaba enfermo, me había agarrado gastritis, tenía que ponerme las ampollas yo mismo, porque no había quien me las ponga. Entonces tenía que tomar mis pastillas, todo eso, ¿no? Y ya pues continuamos con nuestro viaje así, llegando al Brasil, de ahí del Brasil, yo ya en Leticia, sí me sentí cansado, uno frustrado, porque supuestamente todo lo que yo tenía, o sea, todo lo que él me iba a pagar a mí, yo lo estaba gastando. Y cuando yo me daba cuenta, digo, voy a regresar a mi casa sin plata, sin nada. Entonces, me puse a pensar ahí en el hotel y dije, ¿sabes qué? Hasta acá fue mi trabajo contigo. No puedo continuar más, le digo, porque las cosas no son así, le digo yo. Tú tienes un seguro, yo no. Cualquier cosa que me pase a mí, ustedes me dejan abandonando, le digo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué, qué garantía tengo yo? Usted sí tiene garantía. A usted le pasa algo, usted presiona el spot, el seguro, viene el rescate y te llevan a ti. A mí me muero ahí y me dejan botado, le digo. Entonces, mejor hasta aquí nomás contigo. Ya. Entonces, ya yo le entregué sus cosas y todo ello para que ya para no saber y ver cómo regreso a mi casa. Entonces, al regresar, entonces, pasaba la noche, todo el día sin hablar, y en la tarde, 2 de la tarde, él toca la puerta de mi casa, de mi hotel, de mi cuarto, de mi habitación. Y yo abro y me pregunta, Cho, ¿ya has almorzado? No, le digo, vamos a almorzar, me dice. Entonces, ya vamos. En ese almuerzo, me dice, Cho, no te vayas, me dice. Yo quiero continuar contigo. Mi expedición es tu expedición. Vamos a continuar todo el viaje. Cualquier cosa que a ti te pase, vamos a usar la plata de la expedición para correr todos los gastos. Ya, pero en otro modo, en otro sentido, yo no quería abandonar esa expedición porque ya era parte de esa Claro, expedición, ¿no? O sea, claro, ya me había claro. puesto en mi corazón que si abandono, no me voy a sentir bien toda mi vida, ¿no? O sea, va a ser un honor terminar esta expedición. Entonces ya habíamos recorrido Claro. un año ya, hasta ese entonces. De ahí ya le acepté, ¿sabes qué? Le digo, esta es mi propuesta, le digo. Mira, yo voy a ir contigo, vamos a continuar, pero sí, cualquier cosa que me pase, también tengo el derecho de tener un seguro, le digo así. No, no hay problema. Y continuamos nuestro viaje. En ese viaje que hemos recorrido y todo, había muchos recorridos, a veces inundados. Ahí en ese lugar había gente que no nos recibía y teníamos que ir al monte a dormir, oscuro, buscando lugar donde dormir. Entonces, aquí a veces teníamos que comer frutos del monte. Cuando no teníamos comida, comíamos el aguaje o el burichí que le llaman allá en Brasil, ¿ya? Entonces eso comíamos, de ahí comíamos el palmito y no sabíamos que hay dos Palmito. tipos de palmitos, ¿no? Ah, Entonces en ese tipo de palmitos hay que saber. Nosotros comíamos cualquier palmito y nos daba
unas diarreas, pero imparables. Ah, entonces que no sabíamos. Mm. Pucha, y ya, yo también ya no, a veces ya no sentía bien ya en ese tramo. En un momento, hemos llegado a un Sao Gabriel y en ese tramo teníamos que hacer un recorrido con un bote para poder, llegar a un punto y continuar. Pero yo estaba escribiendo un diario, un librito así para mi diario, ¿no? Este bendito de Ed, le digo, Ed, no te atrevas a hacer nada de movimiento aquí en el medio del río. Y quiere inflar su bote, dice, para navegar de ahí. Y nos volteamos. Yo lo primero que tapé el GPS y después la mochila, todo, pues, porque de ahí a veces me resultaba medio bruto Ed, ¿ya? Entonces, resultábamos que salvamos todas las cosas hemos salvado y hemos o sea, cantado. Y después de esta, les digo, yo me amargué para él. ¿Por qué eres así? Les digo. Claro, le digo. ¿Por qué eres así? Le digo. ¿Por qué no entiendes lo que yo te digo? Debes entender. Hay cosas que se debe hacer y hay cosas que no se debe hacer, le digo. Yo sé que tú eres el dueño de todo esto, pero no es así. Ya a veces ya discutía con él fuerte. Hasta que un día hemos querido pelear con él. Yo, como él era más grande, yo agarré mi machete a hacerle asustar, ¿no? Yo te macheteo, le digo, ¿qué va a pasar? De ahí no nos Ay, hablamos mi una hora. madre. Continúa mi viaje. Yo Ya, creo que es normal un poco, Gabriel, ¿no? Normal sí, cuando una gente está tanto tiempo juntos, un día no se aguantan, es que es normal. sí, a veces saca de quicio, ¿no? O sea, y cosas, ¿no? Como ya estar como hermanos ahí viviendo, tú con tu hermano, a veces discutes, a veces te mandas para otro lugar, ¿no? Entonces era lo mismo. Y de ahí un día, esto sí era algo real, ¿no? Algo que él no sabía, o sea, habíamos estado en medio de la selva, ya no teníamos comida. Entonces le digo a él, Te seguimos ajá, escuchando. Fui yo que puse una sí, foto que encontré. ajá, Sí. ya más o menos en ello. Le digo a él, mira, ya no tenemos comida, ahora ¿qué hacemos? Yo comencé a fabricar mis angelitos de agujas, de ropa, ¿no? Entonces, con esto vamos a cazar, con esto voy a cazar pescados, les digo. Y entonces, agarré, ya vuelvo, les digo. Me retiré de donde estaba del campamentito. Después de la retirada, habré pasado 3 horas. He venido con 30 pescados en mi mano. A ver, les digo, Wow. así se hacen los anzuelos, les digo. Ahora tenemos comida, les digo. Y comenzamos a cocinar alegre, a comer lo que he agarrado, ¿no? Entonces, ahí hicimos nuestro café, conversamos alegres, jaja, ¿no? Entre risas, a veces, y a veces días que no había, y teníamos que racionar la comida, 2, 3 cucharaditas, y caminábamos. Café un poquito, un sorbo, ya, continuábamos nuestro viaje hasta lograr salir a otros pueblitos, ¿no? Ya pasado ese entonces, esos días, ya acercándonos ya al lugar, al término, entonces yo ya decía, pucha, ya estoy cerca, ya me sentía más alegre, pero sí, no estaba acostumbrado yo a estar frente a cámaras, y cuando me querían entrevistar a mí, les decía que no, les decía a Ed que no estoy acostumbrado. Entonces, ya caminábamos, me acuerdo un día cuando ya, cerca, faltaban 15 días para el final, Wow. buscando así una trochita, yo encuentro una anaconda, así, más o menos
será pues 30 centímetros de altura, a unos 10 metros sería, pero estaba durmiendo y le llamo a él, mira una anaconda, le digo, unos negros, una anaconda, una serpiente negra, y le hemos filmado, grande, así tremendo era. Entonces, de ahí de esa parte, aún continuamos, y cuando busco otra trocha, una serpiente casi me muerde ahí en la canilla, ¿no? Entonces agarré y le digo, lo maté a la víbora, lo maté y me dice, no, ¿para qué lo has matado? O sea, voy a dejar que me mate a mí por yo conservar esa tontería, le digo. Y así continuamos, ¿no? Ya una vez que hemos salido, hemos tenido que caminar 3, 5 días, a ver, 2 noches sin dormir. Hemos empezado a caminar para terminar la expedición, porque ya habían días contadas, nomás yo también ya soñaba en mi casa, soñaba en todo, ya, Claro. pues. Entonces, ya el fotógrafo estaba ahí también con nosotros, tomando fotos, yo ya me sentía más ya alegre, más confiado. Vamos, vamos, pues nosotros podemos, ¿no? Ya no había que pues, a retroceder. Entonces, cuando ya llegué el momento, ya sonaba ya Belén du Pará. Entonces, en ese entonces yo no conocía el mar. Nunca había ido al mar. ¿Ya? No. Y entonces, cuando ya caminábamos cerca al mar, escuchaba esos sonidos, cómo golpea la ola. Y me dice Edward, me dice, ese es el mar. Ese es el mar, me dice. No puedo creer, le digo. Sí, me dice. Y faltaba todavía una noche y un día más. Y en esa noche Ed Stafford se enferma, le agarra alergia, no sé qué le habrá pasado, pero convulsiona. Y ¿Qué? paramos esa noche en la expedición. Así que al día siguiente continuamos nuestro viaje. Al momento de ya casi ya acercarnos al mar, para mí era algo increíble. Yo en mi corazón dije, lo logré. Como que sales del ejército, cumples tu misión y sales del ejército y dices, prueba cumplida, ¿no? Terminado esta Claro. expedición. Entonces, llegamos al mar, el periodismo, todas las cámaras enfocándonos, ¿no? Yo alegre. Ya, yo no me interesaba, yo pensé que las olas eran hondas, el mar era hondo, esa parte. Y ya de alegría corremos con él y nos lanzamos pues, al mar. Él sabía, yo no. Y total, me voy de cabeza a la arena, pues. Escucha, yo para no sentir vergüenza, me dice que no pasó nada y seguí nadando. ¿Ya? Sí. Así fue, Wow. Jordi. Pero antes de ello, también me enfermé, ¿no? Casi convulsiono, ¿no? O sea, empezó a vomitar, ya no tenía fuerzas, tuve que dormir enfermo en esa zona, ¿no? Y en una zona, donde yo nos pusimos, yo estaba pensando, pucha, ya si tengo que morir, moriré, pues, ¿qué va a hacer, digo? Y Ed Stafford también pensaba lo mismo, ¿no? Entonces, lo único que pensábamos era cualquiera de los dos, ya ese es el final, ya, cuando ya hemos llegado, ahí estábamos ya, en el mar, ya, alegres, y con Edward les dije, prueba cumplida, compañero, le dije así. Ah, entonces, fue una alegría, una experiencia que nunca voy a olvidar, y de todo esto No, aprendí que la moral es primero, llevar la moral en alto, a pesar de lo que pase, es la moral el que te hace caminar. Así es, wow. Javier y Jordi. Wow. Sí. Eh, qué, qué increíble aventura. Ujú. Parece que se cuenta rápido, pero ustedes tuvieron hoy, ¿cuántos días fueron? 800 y pico días, ¿no? Sí, y eso es muy largo. Entonces, para contarles,
tengo que hacer como el libro, o sea, días. Solo Ya, no, pero no, Sí. si lo has resumido súper bien, porque es muy largo, son demasiadas cosas que pasan. Es, y dime una cosa, y luego cuando acabaste tu recorrido, ¿qué hiciste? ¿Volviste a casa o qué? Ya, de ahí regresé todavía recogiendo las cosas que habíamos dejado en los bares. Todavía aún él ya había ido a su casa, ya él estaba en su casa. Yo todavía no, yo regresé todavía recogiendo las cosas hasta Manaus. De Manaus ya agarré un vuelo a Lima y regresé a mi casa. Y, Y mi familia llegó a saber que yo vivía, porque ellos creían que yo estaba muerto cuando pasé por la tele, o sea, por la televisión, cuando entrevistaron. Y ahí mi papá miró, mi hijo, mi hermano dijo, mi hermano. Y ellos se alegraron, dice, cuando me miraron por la eh, tele. ¿Tú no habías Ajá. vuelto a tener ningún tipo de comunicación con tu familia? Nada, 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 no había Wow, tenido. Hasta que ellos llegaron a saber que ya yo ya había salido en la tele. Ujú. increíble, Así es. eso es increíble. Galiel, entonces yo te pregunto ahora, eh, ¿qué pasó después? ¿Ustedes volvieron a hablar? ¿Tú has visto el documental que él hizo? ¿Él te lo envió? ¿Han vuelto llevan una relación de amistad al día de hoy entre ustedes dos? ¿Qué ha pasado Este, después de? ya después yo fui a Inglaterra. Fui a Inglaterra, estuve en algunas entrevistas. Sí, él me pasó los documentales que habían filmado. Estuve en el book launch que se estrenó el libro, ¿no? Exacto. Ajá. Y ya estuve firmando autógrafos allá y todo eso. Entonces de ahí regresé a mi casa. Y ahí todavía estuvimos en contacto con él casi seguido, ¿no? Hasta el 2020 que se había cumplido 10 años de, de la expedición, ¿no? De ahí ya casi ya no tengo contacto con él hasta ahora. Veo que hace sus documentales así pequeñas, pero no, o sea, no le escribo, no le digo hola, nada, sí, nomás lo miro. Ya no tenemos casi comunicación. Pero Gadiel, tú sí, o sea, tú tienes el móvil de él, tú tienes el teléfono, el WhatsApp de él que se le puede decir hola. Sí, no tengo, pero le he estado escribiendo un día por el Facebook, creo. Le dije hola y me dijo que no le escribiera por ahí, ajá, pero creo que lo tengo en mis contactos. Necesitaría revisar Ok. ajá. Gadiel, entonces, déjame hacerte una pregunta de esta expedición. Entonces, claro, entonces él te dio tu valor, o sea, él te enalteció por la labor que tú hiciste de guiarlo, que te llevó al book launch, que te permitió que salieran las entrevistas, o sea, él te valoró, te dio tu valor, por lo que Sí, entiendo, ¿correcto? sí, sí, para qué me apoyó en ciertos puntos, ¿no? Me llevó incluso a las entrevistas de CNN, del BBC, ¿no? Y más Claro. los amigos ahí cuando se hizo cuando él tuvo una charla no me acuerdo en qué lugar fue, pero allá en Inglaterra, fui yo a esa charla y estuvimos con él al frente, él contando de toda la expedición, yo también un poquito, pero me dio un poquito de espacio, pero si me hubiese dado un poco más de espacio, quizás hubiese sido mejor, ¿no? Porque yo tenía esas ganas de contar también la experiencia, ¿no? Pero Claro. no se pudo, ¿no? Porque quizás uno es que él, no sé qué será, ¿no? Pero cada quien tiene su forma de pensar. Claro. Ajá. Gadiel, y esta es la primera vez que tú cuentas tu versión de cómo pasó todo con nosotros Sí, aquí. sí, es la primera vez, es la primera vez.
no he tenido la oportunidad de contar con otras personas, o sea, no, ¡Qué ahora si cuento, lo privilegio! cuento yo con amigos que, digamos, cuando voy a Lima, a la capital, a veces en mi trabajo ahí les cuento, no, "Ay, mira lo que he hecho yo", pero ellos no tienen la idea de lo que he hecho. Ok, No, no. Gadiel, y te pregunto, eh, claro, tú cuentas tan fácil, dormimos en la selva, eh, cruzamos un río, pero claro, yo me imagino dormir en la selva del Amazonas, pantera, anaconda, mosquito, jaguares, enfermedades, o sea, Todo lo que te puede matar, todos los todo lo que animales te te quieren puede matar matar. ahí. O sea, una noche, ¿cómo es dormir una noche en el Amazonas? Y a esto sumándole lo que tú no dijiste, que un día te aparecieron dos indígenas que iban a matar. O sea, ¿cómo es dormir una noche en el Amazonas? Ya, mira, cuando uno duerme en el Amazonas, hay muchas cosas que te acogen en el peligro, ¿no? Al cual uno tiene que buscarse la forma de no poder, de no estar en peligro, de no estar, tratar de estar en el peligro, ¿no? Ya vale decir, uno son los mosquitos, que es el zancudo, ¿no? Al picarte el zancudo, si no estás vacunado contra el dengue, contra la malaria, el paludismo y todo, que hay Chikungunya. enfermedades, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué haces? No tienes que cubrirte con una que se le llama la red o el mosquitero, ¿no? Dos, es que hay que buscar la zona alta de unos palos. O sea, cuando duermes en el piso, ¿qué pasa? O sea, a veces estás durmiendo y te das cuenta que por tu estómago está pasando una víbora, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo ello, ¿no? Otro es que hay que cuidarse de las fieras, del otorón o del tigre, ¿no? Que está aquí normalmente se le llama tigre, porque el tigre realmente no hay acá, sino son los otorongos que hay acá en la zona, en el Amazonas. Entonces, el jaguar que le llaman, ¿no? Entonces, El jaguar. Se llama. para evitar eso, buscamos dos palos cercanos, ponemos así en forma de escalera, vamos construyendo nuestra escalera hasta llegar a una altura y ahí construir o amarrar nuestra hamaca arriba, bien amarrado para que no te caigas también. Entonces, una vez que has amarrado tu hamaca arriba, has puesto, o sea, ese es cuando tú sabes que vas a ir a una expedición, vas bien preparado, pero cuando vas así, ya les mostraré un momento cómo se vive en el monte, o sea, en la vivencia así foránea, vale es decir, cuando uno va al monte, vas con tu pequeño mosquiterito o sin mosquitero y vives en el monte, sin mosquitero unos días, 2, 3 días, ¿no? Pues ya se los mostraré en el transcurso. Pero todo eso se evita, ¿no? O sea, hay muchas cosas que puede uno pasar. Por ejemplo, me acuerdo en Brasil, llegamos a una zona inundado, donde tuvimos que caminar días y días en esa zona. No había, a veces no encontrábamos tierra seca, tierra. Lo que hacíamos era amarrar nuestro mosquitero, nuestra hamaca y sobre agua dormir, ¿no? O sea, abajo el agua y arriba nuestra hamaca. Hacíamos como una barbacoa, como unos andamios para poner nuestras cosas, o sea, cortar palos y plantar y ahí encima ponernos. Pero imagínate todo ese peligro que podría haber ahí, podría haber un lagarto que podía destruir nuestras cosas, ¿no? Pero Claro. había días que sí se han destruido nuestros botes, ¿no? A veces le dejábamos inflado y bien, cuando nos damos cuenta está destrozado por el lagarto, ¿no? Entonces así hay cosas que se duermen, o sea, la forma de dormir en la selva. Ok. Daniel, y otra pregunta. Cuando cuando tú hablas, cruzamos un río. Porque claro, yo me imagino cruzando el Amazonas lleno de pirañas.
Y tú lo cuentas como si nada. Claro, ya me acuerdo cuando bajamos por el Brasil, hay un río que es unos ramales del Ñamundá, ya son a un mes de viaje con bote, o sea, ya casi ya bajando la quebrada, ya no, donde no entra el bote, bajamos esos, hay pirañas, un montón, a veces hay agua, hay lagos, hay aguas donde donde ya la inundación se ha ido y ha quedado esa agua. Ahí había un montón de pirañas y que teníamos que cruzar por esa zona. Menos mal, Wow. nuestra canoa, nuestro bote era doble abajo, no era simple, Ya. ¿no? Ajá, y ya que teníamos que Gadiel, atravesar, Claro, y yo me si te acuerdo, cae el agua, ahí te quedaste. Ok, yo tengo todavía acá un puedes pensar. pequeño corte aquí en mi dedo aquí que me ha comido la piraña. O sea, cuando me he metido el anzuelo y he cazado y he agarrado una piraña así, más o menos uno de casi 30 centímetros. Grandaza, enorme. Wow. Entonces esa, un Gadiel, ratito, ¿te das cuenta? Sí, dime. Gadiel, Wow. y te pregunto, otro tema, o sea, que dicen que es peligroso por las películas de Hollywood que vemos del Amazonas, es que hay tribus que son caníbales, que se comen gente. ¿Eso es cierto o es ficticio o es Hollywood? No, es cierto, es cierto. Nosotros, por el Brasil, incluso también pasamos a 100 kilómetros de la frontera de los no contactados, que se le llaman los PICs. Yo el 2018 trabajé en Puerto Maldonado, por la frontera de Brasil-Perú, y ahí también llevamos capacitaciones de los no contactados, los PICs. Hace 3 años atrás, no, perdón, hace 3 años, 4 años, si no me equivoco, ahí aparecieron ya la empresa que está trabajando, donde trabajé, ellos ingresaron más a fondo. Y resulta que ahí aparecieron los no contactados y estaban tres, perdón, a uno y dos escaparon. O sea, era se llama una especie de pucuna, ¿no? O sea, tipo flecha, pero con aviento. ¿Qué hace? Sí, 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 ¿No? sí, sí. Pero no lo llegaron a llevárselo, ¿no? Porque ellos se aventaron al río. O sea, al aventarse, al otro cayó también y murió, ¿no? Entonces, cuando lo encontraron al muchacho, lo encontraron ya comido por los caneros. Hay unos peces que le comen, ¿no? Entonces, los no contactados se fueron, ¿no? Entonces, por acá, por el Atalaya se llama un río Inuya, que el año pasado estuve trabajando por allá también. Ahí, a 4 días de viaje hacia el fondo, ahí también vienen los PICs, o sea, los no contactados, los nativos, como caníbales, ¿no? Pero sí es una realidad todo ello. Hay lugares. El Perú ya demarcó un lugar donde las personas civilizadas no pueden ingresar. Otro tema que se habla mucho del Amazonas, por ejemplo, es, Gadiel, de que hay espíritu, de que hay fantasma, de que hay ovni, extraterrestre. ¿Eso es real o no? ¿Tuviste alguna experiencia? Yo siempre trato de ver esto porque me cuentan, a mí también, que a otros sí les aparece, pero yo cuántas veces he estado solo, incluso en la selva, adentro, días a veces solo, nunca he tenido la oportunidad de ver, de percibir ese espíritu que ellos hablan. Pero aunque yo sí quiero saber eso, o sea, pero lamentablemente no tengo la oportunidad, pero a otras personas sí, ¿no? Como por ejemplo los duendes, acá se le llaman los chapingos, los chapichicos que se les llama, los ovnis, por ejemplo, sí hay cosas que vienen, ¿no? Como especies de luces, ¿no? En la selva, cosas así, ¿no?
pero yo personalmente no lo he percibido hasta ahora, Ok, ¿no? Lo que tengo una experiencia de hace 20, a ver, 10, 25 años atrás, 25, casi 30 años atrás, con mi amigo estábamos trabajando en la selva, entonces nos dispersamos para buscar algunos árboles maderables y cuando yo regreso a campamento, como más o menos a las 2, 3 de la tarde, hora peruana, le encuentro convulsionando, o sea, botando espuma por la boca. Pero ¿qué ha pasado? Le digo. No, me dice que había encontrado un hombrecito así chiquito nomás y que él no podía hablar, no podía. Ya ha intentado hacer como una cruz para que él se vaya y recién ha empezado a reaccionar. Entonces, wow. pero le tuvimos que dar agua con azúcar, le tenemos que tratar, ¿no? O sea, para que él pueda, ¿cómo se llama? Para que pueda reaccionar y reaccionó. Ah, pero yo digo, y le pregunté, pero qué raro, pero ¿cómo a mí no se me presenta? Le digo, ¿por qué no? Mm. Entonces será que yo tengo espíritu más fuerte que tú, no sé, le digo, pero es algo que yo quiero saber, le digo. Ajá. Gadiel, otra pregunta que te hago del Amazonas. Em, o sea, volviendo al tema de Ed Stanford, ¿tú al final lo caminaste entero o qué te faltó por caminar antes de que él te contactara a ti? Yo, me faltó caminar el tramo de donde él agarró, o sea, donde yo empecé a ver, más o menos, será 2 meses hacia arriba, o sea, no llegué, no empecé Ok, del naciente, o sea, me falta ok, llegar a la naciente. Ajá. ok. ¿Y tú crees que es algo que te interesa hacerlo algún día o tú crees Sí, que ya es una etapa que tú terminaste? no, sí, a mí me interesa. Yo siempre quiero terminar eso de ahí. Ahora, Gadiel, es que hablar contigo suena tan fácil caminar en el Amazonas, realmente tan fácil como tú lo estás hablando, o es una experiencia que tú nos recomendarías a todo el mundo. Bueno, yo le recomendaría a las personas que quieran tener esa experiencia de caminar en la Amazonas, que puedan venir o puedan contactarse conmigo y podemos caminar, ¿no? Podemos vivir unos días en la Amazonas, ¿no? Entonces, ¿Cómo tú quieres, Gadiel? Porque lo voy a dejar en la descripción de este video. ¿Qué contactos dejo tuyo para que el que quiera escribirte te pueda escribir? ya, mi WhatsApp, que es el 978-518-702. Perfecto, Cualquier perfecto. consulta o cualquier pregunta que quieran, ¿no? Contactarse conmigo o tener experiencias en la selva, pueden contactarme por el medio de mi WhatsApp. Gadiel, te doy las gracias, gracias por esta entrevista, gracias por darme la oportunidad de que la gente conozca tu versión de cómo pasó todo, de cómo es la historia detrás. eh, y decirte, Gadiel, que ojalá, ¿por qué no? Que algún día podamos conocernos. No me veo yo yendo a la selva, pero bueno, ojalá que podamos conocernos en Lima, en Arequipa, no sé, subir el Machu Picchu o algo así. No me veo en la selva. Yo, Gadiel, ensuciame, moquito, araña, jaguar, no sé, algo que me sobrepasa. Pero bueno, ojalá que podamos conocernos algún día, Gadiel. Eso esperamos, Jordi, porque tengo una zona para poder entrar, por ejemplo, en agosto, en el mes del verano, ahí para poder, para que vayas empujando tu bote, tu canoa, jales, etcétera. Los que quieran hacer esas expediciones pequeñas, no hay problema, pueden contactarme nada más por ese medio. Ok, ok. Pues nada, pues voy a dejar tu descripción. Nada, Gadiel, pues me despido, quédate conmigo, no te vayas. Gracias, chicos, a todos los que nos han visto. Ya saben, ha sido un placer conocer a Gadiel. Gadiel, nuevamente,
gracias de corazón y te mando un abrazo muy grande. Gracias por la oportunidad. Si quieres despedirte con algunas palabras a la audiencia, adelante. Bueno, muchas gracias. Es un placer, a Jordi sobre todo, agradecer a Dios y todos los que me están oyendo en estos momentos, darles una recomendación de que los que quieran venir a la selva pueden venir a tener una bonita experiencia. Estoy a gusto, estoy libre, apto para ayudarles a cada persona que quiera tener esa experiencia y conocer a la selva amazónica, ¿no? Aquí está su amigo Cho, el aventurero. Hey, gracias, Gadiel. Pues un abrazo. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions.